Solo los verdaderos conocedores entienden esto. Un reloj no solo mide el tiempo, puede detenerlo. Algunos comenzaron costando apenas unos pocos dólares, y hoy valen lo mismo que una mansión frente al mar, un jet privado o incluso una colección entera de autos de lujo. Son piezas que pasaron del anonimato a convertirse en símbolos de poder, inversión y estatus, codiciadas por millonarios y coleccionistas de todo el mundo. Hoy conocerás 7 relojes que empezaron baratos y hoy valen millones. Pero cuidado, porque el número 1 tiene una historia tan increíble, que incluso Hollywood la ha querido llevar al cine. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es solo una lista de relojes, es una lección sobre cómo el lujo puede transformarse en leyenda. Número 7. Rolex Daytona. Paul Newman. De $200 millones a $17.8 millones. Todo comenzó con un regalo. A finales de los años 60, el actor Paul Newman recibió de su esposa, Joanne Woodward, un Rolex Daytona Rev y 1639, con un detalle muy especial. En la parte trasera llevaba grabado Drive Carefully Me. En esa época este modelo no era popular. De hecho, muchos lo consideraban demasiado extravagante por sus colores y tipografía. En tiendas de segunda mano se conseguía por $200 o $300. Pero décadas después, algo cambió. Las fotos de Paul Newman usando el reloj en sus carreras automovilísticas convirtieron ese modelo en un ícono. Los coleccionistas lo apodaron el Paul Newman Daytona, y su valor se disparó. En 2017, el reloj original del actor se subastó por $17.8 millones, rompiendo todos los récords de la historia de Rolex. Un reloj que nació como un regalo romántico, y terminó siendo uno de los objetos más caros jamás vendidos. Pero si crees que eso fue un golpe de suerte, espera a conocer el siguiente. Un reloj que literalmente pasó años olvidado en un cajón, hasta que cambió la vida de su dueño para siempre. Número 6. Patek Philippe Nautilus. Referencia trimestre 700. De $3,000 millones a más de $700,000 millones. Cuando el Nautilus apareció en 1976, muchos fans de Patek Philippe se sintieron confundidos. ¿Cómo era posible que una marca famosa por sus relojes clásicos de oro hiciera un modelo deportivo de acero inoxidable? Al principio fue un fracaso comercial. Nadie quería pagar $3,000 por un reloj que parecía demasiado simple. Algunos distribuidores incluso ofrecían descuentos agresivos para deshacerse del stock. Pero el tiempo y la moda lo cambiaron todo. El Nautilus se transformó en el símbolo del lujo relajado. La joya de la muñeca de multimillonarios, artistas y celebridades como Brad Pitt o Jay-Z. Hoy, una unidad en buen estado puede alcanzar más de $700,000, y las versiones raras superan el millón fácilmente. Un reloj que fue ignorado, y ahora representa el sueño de todo coleccionista moderno. Y si eso te sorprende, lo que viene te dejará sin palabras. Un reloj que comenzó como una herramienta militar y terminó siendo un tesoro digno de museo. Número 5. Rolex Milsub Military Submariner. De $180 millones a más de $500,000 millones. En los años 70, Rolex fabricó una versión especial del Submariner, exclusivamente para la Royal Navy británica. Era un modelo de acero con pequeños detalles militares, unas agujas más gruesas, protectores de corona y una T blanca en el dial que indicaba el uso de tritio, un material luminoso. Cuando estos relojes cumplieron su vida útil, fueron retirados del servicio y vendidos como excedente militar, por menos de $200. Durante años, nadie les prestó atención. Hasta que los coleccionistas descubrieron su rareza, solo unas 1,200 unidades fueron fabricadas, y muchas fueron destruidas o modificadas. Hoy, un Milsub original y en buen estado puede alcanzar más de $500,000. Un reloj que alguna vez fue parte del uniforme, ahora es una reliquia que vale más que un Ferrari. Pero el siguiente modelo no fue usado por soldados, sino por una de las mentes más brillantes del planeta. Y su historia es una locura total. Número 4. Omega Speedmaster Moonwatch. De $82 millones a más de $2 millones. El Omega Speedmaster fue elegido por la NASA en los años
60 para acompañar a los astronautas del programa Apolo. Era robusto, preciso y confiable. Su precio original, $82. Cuando Buzz Aldrin y Neil Armstrong pisaron la Luna en 1969, el Speedmaster se convirtió en el primer reloj usado fuera de la Tierra. Con el tiempo, este modelo se transformó en una leyenda. Ciertas ediciones raras, como la Alaska Project, o los modelos de prueba usados en misiones reales, se venden hoy por más de $2 millones. Incluso el Speedmaster de Aldrin desapareció misteriosamente tras su regreso del espacio. Y hasta hoy, nadie sabe dónde está. Un reloj perdido, que podría valer una fortuna incalculable. Pero si crees que el espacio es lo más lejos que puede llegar un reloj, espera al siguiente, que literalmente venció al olvido y a la historia misma. Número 3. Patek Philippe Calatrava. Referencia 96. Quantième Lune. De $1.500 millones a $11 millones. El Patek Philippe Calatrava. Refo 96 fue lanzado en 1938 como un reloj discreto, elegante y funcional. En su momento, costaba alrededor de $1.500, una suma respetable pero lejos del lujo exagerado actual. Durante décadas pasó desapercibido, hasta que se descubrió una versión extremadamente rara, el Quantième Lune, una edición con calendario y fase lunar. Solo 3 unidades fueron fabricadas. En 2021, una de ellas se subastó por más de $11 millones. Lo impresionante es que su propietario lo había heredado de su abuelo, y ni siquiera sabía su valor real. Un simple reloj familiar, que terminó siendo más valioso que un Picasso. Y si ese número te parece alto, lo que viene ahora no solo supera la cifra, sino que tiene detrás una historia de amor, pérdida y resurrección. Número 2. Cartier Crash. De $1.000 millones. A más de $1.5 millones. Pocas piezas tienen una historia tan misteriosa como el Cartier Crash. Su diseño asimétrico parece salido de un cuadro surrealista. Y justamente ese es su origen. Cuenta la leyenda que el primer modelo nació después de que un cliente sufriera un accidente automovilístico en Londres. Su reloj Cartier se deformó por el impacto, y el diseñador, fascinado por la forma resultante, decidió recrearla. El Crash se lanzó en 1967 por alrededor de $1.000. Era excéntrico, diferente y, al principio, casi nadie lo compraba. Hoy, sin embargo, es una joya de culto, deseada por artistas, celebridades y coleccionistas. En 2022, un Cartier Crash original de los años 60 se vendió por $1.5 millones. Y con la moda actual del diseño artístico, su valor sigue subiendo. Un reloj que nació del caos y terminó siendo una obra de arte millonaria. Pero el número 1 no nació del caos ni del azar, nació de la perfección. Y lo que lo hace especial no es solo su precio, sino la historia del hombre que lo llevó en su muñeca. Número 1. Rolex GMT Master Marlon Brando. De $200 millones a $1.95 millones. Durante el rodaje de Apocalypse Now, el legendario actor Marlon Brando llevaba un Rolex GMT Master Ref 1675. Era su reloj personal, sencillo y sin lujos innecesarios. Brando incluso le quitó el bisel, porque decía que su personaje no debía parecer alguien rico. Durante años, ese reloj desapareció. Brando se lo regaló a su hija adoptiva en los 80, y ella lo guardó sin pensar que algún día valdría algo. Décadas más tarde, en 2019, el reloj reapareció y fue subastado por $1.95 millones. En el reverso del reloj, aún se lee la inscripción grabada a mano. Marlon Brando, escrita por el propio actor. Un reloj que alguna vez fue solo una herramienta, hoy se ha convertido en un fragmento de historia cinematográfica y cultural. ¿Y qué tienen en común todos estos relojes? Que nadie los compró pensando en hacerse rico. Detrás de cada historia hay tiempo, paciencia y visión. Porque el lujo verdadero no siempre se mide en el precio de compra, sino en la historia que cada pieza cuenta con los años. Hoy, los relojes se han convertido en una de las inversiones más rentables del mundo del coleccionismo. Modelos de marcas como Patek Philippe, Audemars Piguet o Rolex han multiplicado su valor hasta $500 en menos de 30 años.
Y lo más interesante es que muchos de estos relojes siguen siendo funcionales, portables y disfrutables. No son acciones, ni NFT, ni oro. Son fragmentos del tiempo que se heredan, se admiran y se convierten en legado. El tiempo es el recurso más valioso del ser humano. Y paradójicamente, los relojes más caros del mundo no compran tiempo, pero lo inmortalizan. Un reloj barato puede transformarse en una fortuna, no solo por su precio, sino por la historia que guarda. Porque cuando los años pasan y la moda cambia, solo unas pocas cosas mantienen su valor: la rareza, la belleza y la historia. Y tú, si pudieras elegir un reloj para dejar como legado, ¿cuál sería? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si disfrutaste este viaje por el mundo, de los relojes que el tiempo convirtió en tesoros, deja tu like, suscríbete y activa la campanita, porque en este canal exploramos el lado más fascinante del lujo, donde el tiempo, el arte y la riqueza se encuentran. Y recuerda, el lujo pasa, pero la historia permanece.